Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México, por Jesús Esquivel. Ahora van a aplicar el título 8. Va a haber más trámite, pero va a ser lo mismo. Entonces, nosotros hemos fijado que, desde luego, ellos toman sus propias decisiones, hacen sus leyes, pero nosotros no podemos recibir más de 1,000 personas al día. En el título 42, el máximo fueron 16,800. Entonces, no espero un retorno masivo, como se han venido manejando cifras. 3 días en la selva, duramos un día sin comida, la bebé llorando, porque hemos pasado tantas cosas como para llegar allá y nos echen otra vez para atrás. Sí me toca irme en burro, a pie, en lo que sea, pero esa es la meta mía en Estados Unidos. Robo, hambre, sueño. Ya no tenemos dinero para seguir avanzando, estamos esperando ese permiso para que nos lleven hasta Tuxtla y seguir adelante de esta Ciudad de México y buscar un puente fronterizo con Estados Unidos para seguir adelante. ¿Qué oles? Bienvenidos nuevamente a Entre Washington y México, el podcast. Hay una situación humanitaria de gran problemática en la frontera entre México y Estados Unidos. Los migrantes procedentes de Centroamérica, del Caribe y Sudamérica, después de que se eliminó el título 42 por la emergencia sanitaria de COVID-19, están en un impasse en el cual no sabemos cuál será su futuro respecto a sus aspiraciones de presentar sus solicitudes de asilo a los Estados Unidos. Para esclarecer esta situación, le agradecemos mucho a Cristina Rosales Kostrukova. Ella es la portavoz del Departamento de Estado para Medios Hispanos del gobierno del presidente Joe Biden. Muchas gracias por estar con nosotros, Cristina. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias por la oportunidad. Encantada de estar aquí con ustedes. ¿Cuál es en estos momentos la posición respecto a esta situación humanitaria, más allá de que esté en vigencia el título 8, como lo anunció el presidente Biden? Claro, bueno, abajo de este nuevo título 8 ya ha pasado unos días desde que expiró el título 42. Lo que estamos viendo en la frontera es que sí se ha disminuido la cantidad de personas que están llegando y que están pidiendo asilo o que están llegando a la frontera también de forma irregular. En estos últimos 4 días hemos visto aproximadamente o hemos tenido unas 5,000 interceptaciones, que eso significa aproximadamente un 50% menos de lo que teníamos los días previos al final del título 42. En los días antes de que terminara el título 42 estábamos con unas interceptaciones de aproximadamente 10,000 personas al día. Y sí estamos viendo que el mensaje está llegando a las personas a entender de que si se van a presentar de forma irregular, si se van a presentar de forma ilícita en la frontera, sin tener los requisitos, sin haber haber pedido alguna entrada a base de un programa de asilo, de refugio, de paro humanitario, de reunificación familiar o si no ha hecho la cita también obviamente con el aplicativo CBP One, esas personas van a ser deportadas. Estamos utilizando el título 8 para deportar, repatriar a las personas que están tratando de entrar de forma irregular a Estados Unidos, y eso significa que quien sea deportado, quien sea repatriado en los próximos días o desde que estamos en vigencia del título 8, estas personas no van a calificar hasta por 5 años para cualquier tipo de programa, cualquier tipo de opción que tengan de poder entrar a Estados Unidos de forma humanitaria o de algún tipo de asilo o refugio. Y aparte de eso, si esas personas tratan de ingresar a Estados Unidos de forma repetitiva, si tratan de regresar de forma irregular, pueden pasar por procesos penales, procesos criminales abajo del título 8. Cristina, ¿esto significa, con esta disminución del 50% en ingresos indocumentados de estos migrantes, que ya no será necesario, como dejó entrever el presidente Biden,
enviar a más elementos de la Guardia Nacional a la frontera con México? A ver, nosotros justamente anunciamos hace unos días por parte del secretario Mayorkas, ya desde la semana pasada, antes inclusive de que terminara el título 42, de que tenemos un refuerzo de personal militar, un personal también por parte del Departamento de Seguridad Nacional, por parte del Departamento de Defensa, que está reforzando no solamente a nivel militar, a nivel también de seguridad en la frontera, pero también para el procesamiento administrativo, para poder ayudar y poder darle ese refuerzo a los ya 24,000 oficiales y funcionarios que tenemos a lo largo de toda la frontera suroeste. Lo que también hemos visto por parte de países como México, de países como Guatemala también, es que también se ha reforzado y se han enviado, sabemos, y lo hemos visto porque obviamente hemos participado en estas conversaciones, de que se ha ampliado el número de personal de seguridad, de defensa que están en esas fronteras también, para no solamente disuadir a las personas a que entren de forma irregular, pero también para mandar ese mensaje de que no se va a estar recibiendo, que no se va a estar aceptando a las personas que traten de entrar a Estados Unidos de forma ilícita sin pasar por una de las vías legales que no solamente ya hemos anunciado, pero que continuamos ampliando en estos próximos días y próximas semanas. Ahora bien, hay muchas dudas respecto a las cifras que se han manejado de cuántas personas procedentes del Triángulo Norte, de Haití, de Nicaragua y de Venezuela y de Cuba hay en la frontera norte de México. ¿El Departamento de Estado tiene alguna idea de cuál es el número de estas personas que se encuentran en la región limítrofe? Bueno, Jesús, la situación siempre en la frontera es muy fluida, entonces los números exactos, nosotros, obviamente por parte del Departamento de Estado, primero que todo, no es que no se manejan, sino que en general es también algo que entre el Departamento de Seguridad Nacional y entendiendo que la situación es fluida en la entrada y salida y el movimiento de las personas, eso siempre está cambiando. Lo que sí está bien claro es que las personas que están en la frontera de ciertas nacionalidades, vamos a decir, el caso que mencionaste, las personas que están provenientes de Cuba, de Venezuela, de Haití, de Nicaragua, estas personas tienen la opción de participar, de aplicar a un paro humanitario para poder entrar a Estados Unidos. Nosotros hemos abierto la oportunidad a que estas personas sean consideradas abajo de las 30,000 citas que estamos aceptando, que estamos calificando prácticamente todos los meses para estas nacionalidades abajo de este paro humanitario. Si de esas nacionalidades la persona no califica para un paro humanitario, está tratando de entrar a Estados Unidos de forma irregular, ahí es que sí nosotros estamos deportando a esas personas a México, porque sabemos la realidad de lo que es la situación en países o de los regímenes en donde viven estas personas, en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua. En esas nacionalidades, las personas que no califican para el paro humanitario sí están entrando de vuelta a México, y sabemos por las conversaciones que hemos tenido a nivel bilateral que México va a estar recibiendo hasta 30,000 personas de esas nacionalidades y van a estar siendo deportadas a México y repatriadas ahí abajo del acuerdo que tenemos entre Estados Unidos y México. ¿Por cuánto tiempo es el acuerdo con el gobierno mexicano para recibir a las personas de estos 4 países? ¿Y hay alguna condición que puso el gobierno mexicano al de Estados Unidos? Nuestras conversaciones y nuestros acuerdos con México van a largo plazo. Esto es algo que hemos estado trabajando conjuntamente, no solamente en esta administración, pero en otras también. México ha sido uno de nuestros colaboradores fundamentales, nuestros socios principal en este trabajo específico del tema migratorio. Eso fue muy claro. La semana pasada tuvimos la conversación entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, justamente
sobre este tema, sobre continuar la cooperación y lo importante que es no solamente mantener estos acuerdos, entendiendo que tenemos un número sin precedentes de personas que están migrando en toda la región y obviamente llegando a la frontera. Estamos hablando de unos números que no se han manejado en muchísimas décadas, simplemente para que tengas una idea, en la frontera vamos a decir en el hemisferio en sí, estamos hablando de hasta 20 millones de personas que están migrando y esos números obviamente ya es suficiente para decir que es una carga no solamente para países en la región, países de tránsito, como sabemos que es en el caso de México, y muchas veces también, como es el caso de Estados Unidos, siendo un país receptor. Entonces, estas conversaciones con México continúan, nuestros acuerdos van a largo plazo cuando se trata del tema migratorio y vamos a estar trabajando conjuntamente en estos parámetros de lo que se trata la seguridad en la frontera, de empeñarnos a informarle a las personas a que entiendan que tienen vías legales para venir a Estados Unidos. También van a tener nuevas opciones en estos próximos días y semanas con los nuevos centros de procesamiento regionales que vamos a estar abriendo en toda la región, incluyendo en México. Entendiendo de que esta es una conversación que va a ir y que va a ser muy fluida, obviamente, en estos próximos meses. ¿Cuántas solicitudes bajo las reglas ordenadas y legales de asilo está recibiendo en estos momentos el gobierno estadounidense? A ver, nuestro programa de asilo específico, el programa de refugio que nosotros le denominamos el USRAP, que es el programa de admisión de refugiados, en el año 2022 tuvimos aproximadamente 6 veces más personas de lo que estábamos recibiendo el año anterior, en el 2021. Sabemos que vamos a tener que redoblar ese número este año de 2023. Y eso significa que vamos a estar procesando también casos de aproximadamente 19 países para asegurar que las personas tengan esa opción de tener ese reasentamiento de refugio, obviamente de forma más rápida, pero sí estamos comprometidos a redoblar el número de personas que estamos recibiendo específicamente en ese programa de admisión de refugiados de Estados Unidos. Y eso lo digo también enfocándome en el concepto de que las personas van a poder también aplicar a ese programa de refugio en estos nuevos centros que vamos a estar organizando, que vamos a estar abriendo en varios países en la región, incluyendo en Colombia, en Guatemala y en otros países socios con quien firmamos la declaración de migración en la última cumbre de las Américas. En esos centros las personas van a también poder llegar en persona, hacer su cita y pasar por esa aplicación de refugio, esa aplicación de asilo, no solamente cuando es el caso de venir y calificar para un proceso de refugio y asilo en Estados Unidos, pero también entender cuáles son las opciones que van a tener para tener ese refugio o ese asilo en otros países, sea en el caso de Canadá o en el caso de España. Ahora, yo sé que es muy complicado hacer el cálculo porque se requieren más jueces migratorios y más personal para procesarlo, pero en general, si nos puedes dar una idea, Cristina, ¿cuánto tarda en procesarse una petición de asilo que sea aceptada? Bueno, nosotros obviamente es súper complicado darte esa respuesta porque cambia obviamente por estado, cambia también la situación de cómo es el caso de cada persona y eso es sumamente individual. Al punto al que voy en todo este tema de la demora muchas veces o de cuánto está demorando procesar algún caso para alguna persona es en sí porque no hemos tenido una reforma migratoria, en estas últimas prácticamente 2 décadas, el Congreso no ha pasado ningún tipo de reforma migratoria en donde hemos podido tratar en verdad este tema como debería ser manejado, en el sentido de que se le tiene que dar más recursos, necesitamos incrementar el número de jueces, el número de personal que trabaja no solamente en la parte administrativa de manejar estos casos, pero también en la frontera, en el Departamento de Seguridad Nacional, para poder de verdad manejar en sí el sistema migratorio como debería ser.
hecho. Obviamente, lo que estamos haciendo hoy en día, lo que hemos estado trabajando en estos últimos meses y semanas, ha sido abajo, de cierta manera, utilizando los pocos recursos que nos ha dado el Congreso para poder, de cierta forma, manejar este sistema migratorio lo mejor posible en esta administración. Lo que sí se tiene que hacer y lo que hemos estado enfocándonos en comunicar, y se ha visto eso por parte del secretario Mayorkas, hasta el propio presidente, en decir de que sí se necesita una reforma migratoria para que podamos entonces tratar esta temática de migración de una vez por todas como tiene que ser hecho. Una última pregunta, Cristina, porque sé que se tiene que ir. Para que le quede claro a quienes nos escuchan sobre esta situación del título 8, está perfectamente definido que aun cuando sean menores de edad, de manera irregular serían deportados quienes sean detenidos por los agentes migratorios en Estados Unidos si cruzan la frontera sur de la Unión Americana de manera indocumentada. ¿Esto es correcto? Así es. El mensaje es bien claro y queremos que las personas, y por eso estamos en esta campaña de verdad de comunicarnos lo máximo posible en todos los idiomas que logremos, para que las personas entiendan que no queremos que escuchen lo que les están diciendo los contrabandistas, lo que les están diciendo los coyotes, como dicen en México, los que les están diciendo los polleros, en el sentido de que la información que le están pasando es información falsa. Nosotros queremos que entiendan que tienen vías legales, que hay opciones para venir a Estados Unidos de forma regular, de forma lícita. Si se presenta a la frontera y no tiene los requisitos, no tiene la documentación, sea un adulto, sea una familia, sea alguien que venga no acompañado, si esa persona no tiene los requisitos, esa persona bajo el título 8, ese individuo bajo el título 8 puede y va a ser deportado, repatriado, y tiene graves consecuencias ser deportado. Eso significa que la persona, la familia o hasta un individuo que es menor de edad, dependiendo de la situación en que está, si no recurre a un asilo, un refugio, si no ha pasado por ese proceso en un país de tránsito, esa deportación y esa repatriación significa que no va a poder calificar hasta por 5 años algún proceso legal para venir a Estados Unidos. Puede tener también consecuencias penales, y queremos que las personas tengan eso que tengan eso en sí, que entiendan que pueden informarse, que tienen acceso para pasar por un proceso legal sin tener que recurrir a un contrabandista, a un coyote, a alguien que les está informando, que está utilizando a esa persona para aprovecharse y obviamente colocar a esa persona en riesgo, no solamente a la persona, a la familia, pero también sus ahorros. No queremos que vengan de forma irregular. Hay opciones legales y vamos a continuar informando para que entiendan que hay vías lícitas, procesos de paro humanitario, reunificación familiar, hasta vías lícitas laborales para venir a Estados Unidos. Cristina Rosales Kostrukova, vocera del Departamento de Estado para Medios Hispanos, muchísimas gracias por esta conversación entre Washington y México, y esperamos que más adelante, conforme avance esta situación y veamos lo que ocurra, podamos volver a contar contigo para explicarle a quienes nos escuchan. Claro que sí. Muchísimas gracias, Jesús. Es un placer. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Lo importante es leer. Con Fernanda Álvarez. Libros y libros esenciales para entender lo que es la vida, para poder saborear el amor, la comida, o para poder rechazar lo feo, lo horrible, el desamor, el odio. El chiste es que lo más importante es leer. Y Fernanda Álvarez de Penguin Random House siempre está aquí para darnos sus excelentes recomendaciones. ¿Qué nos tienes, Fer? Hola, querido Jesús, como siempre es un gustazo estar contigo, con quienes nos escuchan, para compartir lecturas. Y primero les voy a platicar de una autora que me sorprendió mucho cuando la leí,
Tuve la fortuna de leerla el año pasado y ahora por fin la tenemos en estas tierras. Ella se llama Virginia Feito, es en realidad española, pero vive en Londres, por lo tanto escribe en inglés, entonces es muy curioso también como estos procesos de traducción, retraducción, ¿no? Seguramente, digo, yo no soy su editora, lamentablemente, me hubiera encantado, pero me parece muy interesante cómo suceden cuando estos autores que escriben no en su lengua nativa, que después son traducidos por otros, de qué manera se releen o si ellos participan de una manera demasiado directa con la traducción. Pero bueno, en fin, esos son otro tipo de preguntas que a veces me hago y un día les voy a recomendar un librito de Borges que justo tiene todo un ensayo acerca de la traducción. Pero bueno, ese es otro tema. Vengo para hablarles de esta novela que se llama La señora March. Es una novela que me sorprendió gratamente porque este personaje, la señora March, aparece primero en una panadería de toda la vida, a la que siempre va. Su marido es un súper escritor que se llama George March. Y en esta panadería lo primero que le dice a la chica que la atiende es: ¡ay, señora March! ¿A poco usted es el personaje que aparece en esta novela que escribió su marido y que ahora es un súper bestseller? O sea, ella no se atrevía a entrar a esta novela, pero conforme se va haciendo, digamos, se va autoconvenciendo de que ella es este personaje de la novela, que ahora lo lee, que le parece una mujer boba, insulsa, sin gracia, y ella comienza a creerse que efectivamente es este personaje. Entonces empieza a seguir al marido de una manera distinta, ¿no? Lo empieza a mirar tratando de entender qué es lo que hay en su mente. Hay un asesinato de una chica en un pueblo donde él se va a veces a escribir, entonces ella piensa que fue George el que la mató. En fin, este personaje de de la señora March, que al principio pareciera justo, ¿no? Porque para mí sí me parecía como un poco gris, como que se dejaba llevar por lo que decían los demás. ¿De qué manera se va complejizando a tal punto que el final es increíble? La verdad es que me gustó muchísimo. La comparan un poco con Patricia Highsmith, tiene por supuesto algo hitchcockiano ahí de fondo. En fin, yo creo que la van a disfrutar mucho y sí creo que descubrir autoras así pues siempre te dan mucha alegría al cuerpo y al alma. Así que bueno, esa es mi primera recomendación, mi querido Jesús. ¿Y cuál es la segunda recomendación? Y la segunda, yo sé que siempre les hablo de esta autora que me encanta, a la cual siempre quisiera que el Nobel de Literatura le tocara en algún momento, es de mis favoritas, y es Margaret Atwood. Es un libro que yo leí hace muchos años, yo creo que habrá sido unos, ¿qué será? Unos 10, fácil, 10, 12 años, que releí todavía hace unos 5, y que ahora sale en esta edición de Salamandra. Se llama Ojo de Gato, por supuesto, de Margaret Atwood. Y eso, ¿no? Ya saben mi debilidad por Atwood, además de poeta, súper ensayista, cuentista. Y esta novela Ojo de Gato, ahora retrospectiva, porque les digo que ya he tenido como varias lecturas o relecturas de este libro, me hace recordar o pensar ya a la distancia y una vez conocida Elena Ferrante, porque saben que Elena Ferrante pues salió en 2011, entonces esta relación entre dos amigas, Lena Lenu, ¿no? Que situadas en Italia, en esta Nápoles, que se está saliendo en la posguerra, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, otra vez Elena Ferrante. Pero cuando yo releo a Margaret Atwood con esta novela Ojo de Gato, ya habiendo leído a Elena Ferrante, fue inevitable pensarlas, porque lo que hacen ambas, en este caso Atwood sitúa a su personaje, a Cordelia y a Grace, ¿no? Que regresa esta Grace a Toronto, a Nueva York. Ahí ella creció, se volvió una gran pintora, la invitan de regreso a Toronto para hacerle una retrospectiva de su pintura y por azares del destino se acuerda y se encuentra además con Cordelia. Cordelia fue esta amiga que quizá todas tuvimos o todos tuvimos en algún momento de nuestra vida, que nos marcó, que no sabíamos muy bien si era amiga o enemiga, que nos hizo crecer, que nos hizo llorar, que nos hizo sufrir, que nos hizo también quizá replantearnos muchas cosas de quienes somos hoy gracias a esta otra chica, niña, niño, ¿no? Que nos marcó para construirnos. Entonces este regreso de Grace a esta Canadá, a este resituarse y eso, renarrarse, ¿no? O sea, volverse a narrar esa infancia que tuvo, esta adolescencia que tuvo al lado de alguien como Cordelia, que fue muy fuerte, ¿no? Entonces por eso decía yo que me hizo pensar
en la relectura, ya habiendo pasado por Elena Ferrante, de estas otras dos amigas que siempre, que yo creo que la riqueza tanto de Ferrante como de Atwood es crear estos personajes potentísimos, pues que uno no sale indemne y que uno sí termina circulando también por estos recuerdos y termina sí haciendo cierta reflexión de lo que somos ahora gracias a ese pasado y esas amigas o ese grupo de amistades que tuvimos cuando éramos pequeños y que a muchas nos siguieron muchos años y otras, pues como yo, que tenemos la fortuna de seguirlas teniendo, ¿no? Entonces, pues esas son mis dos recomendaciones, espero que las disfruten mucho, ya me contarán y como siempre, pues es un gustazo estar aquí contigo. Muchas gracias, Jesús, como siempre. Ya lo saben, lo más importante es leer y Fernanda Álvarez, aquí en Entre Washington y México, nos lo recuerda cada semana. Pucha Play con Gonzalo Lira. Y bueno, después de algunas ausencias forzadas por cuestiones laborales, ya está aquí Pucha Play con Gonzalo Lira Galván. ¿Qué nos tienes, Gonzalo? Hola Jesús, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a toda la gente que nos está escuchando por acá, por Entre Washington y México. Llegó el momento de platicar de cine, llegó el Pucha Play y bueno, primero una disculpa que estuve ausente las últimas 2 semanas de este podcast, pero bueno, se juntó la chamba, así que voy a compensárselos, se los prometo, no con una, sino con 3 recomendaciones y pues precisamente tomando en cuenta el tema de esta semana, hablando de migración, tengo 3 recomendaciones de películas de coproducciones mexicoamericanas en las cuales se habla del tema de migración, pero desde unas ópticas pues no muy convencionales, o al menos no es el tipo de historias que solemos ver pues retratando esta realidad. La primera es una producción que encuentran ahora en las salas de cine en México. En Estados Unidos me parece que ya está en algunas plataformas. Se trata de Hijo de Monarcas, una película que estuvo en el Festival de Sundance, que estuvo en el Festival de Morelia, protagonizada por Tenoch Huerta, que nos cuenta la historia de un científico, un investigador que vive en Estados Unidos, interpretado por Tenoch, de origen mexicano, que debe de regresar durante las fiestas de muertos a México. Él se dedica a estudiar la pigmentación de las mariposas y es a partir del estudio de las mariposas monarca y de la historia de migración de estas que el director logra hacer una metáfora, un paralelismo sobre pues esta migración que tenemos también los mexicanos hacia Estados Unidos, pero sobre todo de la búsqueda de identidad, como la pigmentación también de las alas de las mariposas de alguna forma les sirve para hacer alegorías que nos llevan a una reflexión respecto a la búsqueda de la identidad y cómo muchas veces estar cambiando de zonas geográficas, pues bueno, hace que se desvanezcan los límites entre esta identidad que puede o puede no verse mermada con estos movimientos. También con Tenoch Huerta, otra de las recomendaciones que tengo, y van a decir que parezco su fan, pero es que genuinamente ha hecho algunas películas independientes que hablan muy bien y reflejan muy bien este tema, es Stand Clear of the Closing Doors, o Aléjate de las puertas, que se refiere a la frase que siempre se escucha en el metro de la ciudad de Nueva York. La historia de una familia de migrantes con un hijo que está dentro del espectro autista y que se escapa en una odisea en la cual se pierde durante 11 días en diferentes vagones del metro. La película además retrata un momento histórico muy particular. Un huracán está a punto de azotar las costas de Nueva York y bueno, esta familia de migrantes debe de reconciliarse primero, buscar a su hijo y evitar que el hijo y esta situación llegue a las autoridades, porque si no, pues naturalmente lo que va a ocurrir es que van a ser remitidos y muy probablemente mandados de regreso a su país de origen, a México. Y pues bueno, es una película bastante interesante que, como lo decía, a partir del problema de autismo que tiene esta
este chico lo que hace es que nos muestra la absoluta desconexión que existe entre él y su realidad, como la realidad de su hogar, que es donde está protegido, no tiene nada que ver con la realidad bastante hostil de la ciudad en la que vive y en la que se pierde. Y ya para terminar, una película que a mí me gusta muchísimo, que se llama Te llevo conmigo, I Carry You With Me, la encuentran en Prime Video. La historia de una pareja, la historia real de una pareja de jóvenes poblanos que deciden que van a dar el brinco y se van a ir a vivir a Estados Unidos. Lo que ocurre es que solo uno de ellos lo puede hacer, empieza a trabajar en una cocina en Nueva York y el otro decide que va a cruzar más tarde para encontrarlo. Todas las dificultades que atraviesa esta pareja son retratadas en esta película, pero lo que me resulta muy interesante es la mezcla de ficción con documental. Las edades, las juventudes de estos dos personajes son retratadas a modo de ficción, con actores interpretándolos, y los momentos más contemporáneos, más actuales, son retratados de forma documental, donde vemos a los personajes reales mostrándonos cuál es, pues, eso, su realidad. La verdad vale mucho la pena, échenle un ojo. Las 3 recomendaciones entonces son Hijo de Monarcas, Stand Clear of the Closing Doors y Te llevo conmigo. Todas las encuentran ya en plataformas, así que no hay pierde. Jesús, yo me despido. Espero que estés muy bien. Saludos a ti y a toda la gente que nos escucha. Chao. Muchas gracias, Gonzalo, y esperemos no te ausentes más porque eres esencial para Entre Washington y México. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.